En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Unámonos a la oración de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta serie reciente de predicaciones para formarnos en la espiritualidad cateriniana lleva como tema general paradojas. Como nuestras charlas son bastante espaciadas, conviene recordar siempre por qué es importante este término y qué quiere decir. Una paradoja es una afirmación que parece contradictoria, pero que encierra en sí una especie de fecundidad. El ejemplo que hemos dado varias veces es cuando Cristo dice: algunos primeros serán últimos, unos últimos serán primeros. Ese es un ejemplo de una paradoja. O también cuando Cristo dice: el que quiera guardar su vida, la pierde. El que la pierda, la encuentra. Esas afirmaciones que parecen contradictorias, en realidad tienen una gran fecundidad. Pero no es solo un juego mental, no son solo palabras que pronunciamos o pensamientos en nuestra cabeza, sino que la vida misma de Cristo está marcada también por algunas paradojas. Así, por ejemplo, nos dice el apóstol San Pablo que él, siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Entonces ahí aparece una paradoja. O también cuando dice en la carta a los Filipenses: siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se abajó. Es decir, que la paradoja no está solo en la palabra de Cristo, sino que la paradoja está en la vida de Cristo. Y podemos decir que esa paradoja se vuelve máxima en el momento de la cruz, porque en el momento de la cruz vemos al ser más inocente, pero lo vemos completamente castigado como si fuera el peor de todos. Nos damos cuenta que la cruz es como la fuente de todas las paradojas, porque en la cruz aparece también que nosotros le herimos a él y esas son sus llagas, pero luego la sangre que brota de esas llagas es la expresión de la misericordia. Entonces la máxima crueldad y la máxima ternura están en las llagas de Cristo. Este tipo de contemplación es sumamente provechosa, y no solamente por el amor que le tenemos a Santa Catalina, sino por el amor que le tenemos ante todo a Cristo y al Evangelio. Es muy importante hacer esta clase de reflexiones. Muchos padres de la Iglesia se referían a la cruz como el verbo abreviado, como la palabra breve de Dios, en el sentido de que es un libro que hay que estudiarlo, así como cuando uno estudia la Biblia. Decían ellos, y también ellas, que la cruz es un libro que hay que estudiar. La misma Catalina utiliza esa expresión, dice que Cristo crucificado es un libro que tiene 5 capítulos, y los 5 capítulos son las 5 llagas de Cristo. Así que esa es la importancia que tiene este tema de las paradojas, es realmente un camino de contemplación. Lo vemos también en las vidas de muchos santos. Solo voy a mencionar uno, a San Francisco de Asís, porque nos damos cuenta que este hombre renuncia a una cantidad de alegrías del mundo para tomar un camino que era absurdo, un camino de pobreza, de despojo, de servicio, pero luego resulta que en ese despojo él encuentra la máxima alegría, y ahí vuelve a ser como otra paradoja también. Bueno, en el caso de hoy, esa es como la introducción que ahí termina. En el caso de hoy vamos a hablar sobre una de las muchas paradojas, o vamos a profundizar en una de las muchas paradojas en la vida de Santa Catalina. Vamos a hablar de las paradojas propias de la construcción de la paz. Esta es una dimensión poco mencionada de la doctora de Siena.
ella es artífice de paz. Aquella bienaventuranza del Evangelio, bienaventurados los que hacen, los que construyen la paz, le queda muy bien a ella y es una de las razones por las que se la recuerda y se le celebra, porque ella es así artífice de paz. Pero la construcción de la paz, desde el punto de vista del Evangelio, es también paradójica. Entonces vamos a quedarnos con dos preguntas y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a tratar de desarrollarlas. La primera pregunta tiene que ver con la tensión que hay entre el padecer y el denunciar. ¿Qué tanto tiene uno que sufrir y qué tanto tiene uno que denunciar? Y la otra tensión o paradoja es ¿qué tanto tiene uno que esperar y cuándo tiene uno que actuar? La construcción de la paz, ya se trate de una pareja que no se entiende, de una familia donde la agresividad se ha instalado, de una comunidad religiosa dividida, o de un país que tiene un largo conflicto, como ha pasado, por ejemplo, en Colombia, la construcción de la paz siempre es difícil. Y las preguntas que acabo de hacer, las voy a repetir, nos ayudan a descubrir por qué es tan difícil. Porque la primera pregunta es ¿qué tanto tiene que padecer uno o cuándo tiene que empezar a denunciar? Y la otra es ¿qué tanto tiene que esperar uno o cuándo tiene que empezar a actuar? Y todos estos verbos, o mejor dicho, estos 4 verbos tienen que ver con la construcción de la paz. Padecer, denunciar, esperar y actuar. Esos 4 verbos tienen que ver con la construcción de la paz. Entonces, ¿cómo resolver esas preguntas? Antes de entrar a nuestro intento de resolverlas, quiero recordarles un detalle que me parece absolutamente hermoso del Santo Evangelio. Recordemos que a Cristo se le dan muchos nombres en la Biblia y de esos hay 2 nombres que son como contradictorios o paradójicos, porque por una parte Él es el Cordero de Dios, Cordero degollado, nos lo presenta el libro del Apocalipsis, es el Cordero. Pero por otro lado, resulta que Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Y también el mismo libro del Apocalipsis tiene entre sus cánticos esa exclamación jubilosa: ha vencido el león de la tribu de Judá. Entonces fíjate que hay como una especie de tensión o contradicción ahí. Porque el Cordero nos habla del padecer, nos habla de la mansedumbre, nos habla como de una especie de debilidad. El león, en cambio, nos habla de imponencia, nos habla de fuerza, nos habla incluso de agresividad. Y Cristo es las 2 cosas, Cristo es el león y Cristo es el Cordero. Y en ese sentido, podemos decir que su testimonio, su manera de ser, entra perfectamente en lo que estamos tratando de aclarar sobre la paz. ¿Qué hizo o en qué circunstancias Catalina ayudó a construir paz? Un breve recordatorio histórico en estas charlas que hemos tenido ya, gracias a Dios, durante bastante tiempo. Hemos hablado varias veces del contexto histórico de la Santa, siglo XIV, un siglo con muchas expresiones de violencia. Concretamente hay una escena que está hacia el final de la breve vida de Catalina y que muestra esto de la construcción de la paz. Sucede que en aquella época el Papa tenía unas tierras bastante extensas, eran llamadas precisamente reinos o terrenos pontificios. Y resulta que los intereses, llamémoslos así, materiales o terrenales, entraban en conflicto con los intereses espirituales. De manera que los vecinos de esos terrenos pontificios, que era una zona, te repito, muy grande, es decir, el Vaticano es nada. El Vaticano tiene menos de medio kilómetro cuadrado, para que nos ubiquemos. En cambio, la zona de la que estamos hablando era de cientos y cientos de kilómetros cuadrados.
Entonces los terrenos pontificios eran muy grandes y eso hacía que el Papa pues fuera no solamente un soberano desde el punto de vista espiritual, sino también un príncipe desde el punto de vista terreno, que tenía que defender su tierra, porque había ladrones, porque había invasores, porque había enemigos. Es una situación que uno no se imagina hoy. Pues el Papa tenía sus ejércitos para defender sus tierras. Una situación detestable, por lo menos así la miramos sin duda en esta época. Entonces, por ejemplo, hubo un conflicto muy serio con la ciudad de Florencia. La ciudad de Florencia no era solamente el casco urbano de Florencia. La Italia de aquella época, siglo XIV, estaba constituida por lo que políticamente se suele llamar ciudades-estado. Es decir, cada ciudad grande tenía una gran porción de terreno en donde imponía sus propias leyes. Italia no tenía unidad nacional. Había idiomas bastante cercanos, emparentados, como decir el toscano y el italiano, pero no tenía unidad nacional, así que había muchas tensiones, había muchas dificultades. Las cosas se pusieron tan feas que realmente Florencia le declaró hostilidad, por no decir guerra, al Papa, y entonces el Papa respondió con una pena espiritual que se llama entredicho. El entredicho es una pena espiritual, un castigo espiritual, que consiste en la prohibición de celebrar los sacramentos en una determinada región. Creo que hay siempre la excepción de la unción de los enfermos para los agonizantes. Pero entonces, por ejemplo, no se celebra misa. Y esa fue la pena que el Papa impuso sobre Florencia. Es decir, ustedes me atacan por un lado, yo respondo por otro lado. Usted se puede imaginar la maraña de intereses y de insultos y de blasfemias y de dificultades que implica eso. Y para tratar de aliviar esa situación, el Papa envía no un legado ni un embajador, sino una embajadora. Y la embajadora es esta jovencita que en esa época debía tener como unos 26, 27 años. Esa era la edad que ella tenía. Es un caso muy interesante, pues en Catalina muchas cosas son muy interesantes. Por ejemplo, esta es una mujer que es enviada como embajadora del Papa. Le darían no sé qué nombre a ese cargo, pero en la práctica era lo que hacía, representante de él, para negociar con la ciudad de Florencia. Y la verdad es que se logró. Por eso se la considera ella como verdadera patrona de la paz. Se logró esa reconciliación, o sea, yo creo que he tratado de describir la situación tan difícil en la que estaban, con intereses políticos y económicos y espirituales y sobre todo lo que tienen las guerras, ego, mucho ego, y sin embargo se logró. Entonces uno se pregunta cómo esta jovencita logra eso, es decir, cuál es su manera. Y los verbos que estamos mencionando hoy están en la obra de Catalina, están en su, llamémoslo así, en su embajada. El padecer, el denunciar, el esperar, el actuar, están ahí en todo lo que ella hizo, están ahí en su obra. Y eso pues por supuesto nos llama mucho la atención. Bueno, ¿cuáles son los grandes criterios para pasar, por ejemplo, del padecer al denunciar o del denunciar al padecer? Porque esto va en ambos sentidos. ¿Cuáles son los criterios que podemos utilizar para pasar de la espera a la acción o de la acción a la espera? Porque hay veces que hay que actuar, pero otras veces hay que esperar. De nuevo repito, Cristo es el modelo para toda vida cristiana, por supuesto. Y uno se da cuenta que el mundo estaba sujeto a terrible corrupción y Cristo estaba en Nazaret. Eso no se nos puede olvidar. Cristo estaba en Nazaret, Cristo estaba 30 años en Nazaret, ahí, haciendo labores tan humildes. Él era el hijo del artesano y estaba ahí, como esperando ¿qué? Es difícil dar respuesta a esa pregunta. O sea que también en Cristo están estos 4 verbos, el padecer, el denunciar. Cristo denunció muchas cosas. Denunció a los sumos sacerdotes como ignorantes y como incrédulos.
denunció a los fariseos como hipócritas y duros de corazón, denunció a los escribas como egoístas y como indiferentes frente a la gente. O sea, denunció el pecado de muchas personas. Pero cuando llega el momento de la pasión, por ejemplo, Cristo no denuncia a Pilato, Cristo no denuncia al Sanedrín, o sea, se nos escapa su secreto. Por lo menos eso es lo que siente uno al principio. ¿Por qué unas veces sí habla y otras veces se calla? ¿Por qué, por ejemplo, frente al Sanedrín no dice que hubiera podido decir: ¿qué hacen ustedes haciéndole caso a esta marioneta llamada Caifás, manejada por otro hombre llamado Anás? A ver, ¿por qué ustedes hacen caso a esto? ¿Ustedes creen que esto es seguir a Dios? Pero Cristo no hace eso. Entonces, ¿cuáles son los grandes criterios? Porque obviamente no podemos entrar caso por caso. ¿Cuáles son los grandes criterios? Y vamos a encontrar que los grandes criterios en el caso de Cristo, y yo los veo también reflejados en la vida de Santa Catalina, son 4. 4 grandes criterios que nos ayudan a distinguir cuándo uno tiene que padecer y cuándo tiene que denunciar, cuándo tiene uno que esperar y cuándo tiene uno que actuar. Estos criterios los vive Cristo y estos criterios los viven los santos. El primero de esos criterios parte de un principio cateriniano muy importante, que es el conocimiento de uno mismo. El conocimiento de uno mismo implica en este caso hacerse esta pregunta: ¿qué es lo que me mueve? O sea, yo quiero hacer una denuncia. ¿Qué es lo que me mueve? Yo quiero recordar aquí, porque lo dijo muy claramente en sus propias palabras, quiero recordar a Don Bosco, este querido santo, el fundador de los salesianos. Y me acuerdo especialmente de aquella frase en la que él exhorta a sus hermanos de comunidad y les dice: tengan cuidado cuando van a hablar con los jóvenes. Traducido un poquito a mis palabras, lo que dice Don Bosco es: ustedes revisen a ver si están hablando por desahogarse o si están hablando por mejorar a ese estudiante, a ese joven. O sea que el primer criterio es: revísate tú. Esto hay que denunciarlo, y tienes indignación y tienes, como dicen los mexicanos, coraje, ¿no? Esa rabia. Tienes coraje, tienes denuncia. Bueno, ¿qué te mueve? Examínate, conócete. Y conócete de manera habitual. ¿Esto qué es lo que hay dentro de mí? ¿Hay un ego herido? ¿Qué hay dentro de mí? ¿Hay una copa que se rebosó y entonces ahora sí me van a oír? Por supuesto, la persona que habla así, en lo que está pensando es en desahogarse. Eso es lo que está haciendo. Me voy a desahogar. Pues resulta que si tu criterio es desahogarte, el bien que vas a alcanzar es muy poco. Repito, eso lo dicen personas tan autorizadas en estas líderes de la pedagogía cristiana, como Don Bosco. Entonces, el primer criterio es ese: tengo que revisarme bien, tengo que darme cuenta qué es lo que me mueve. Pero esa primera pregunta nos da también espacio para la segunda pregunta, que es la complementaria. ¿Qué es lo que me frena? Porque tal vez una cosa que me está sucediendo es que yo no hablo, pero no hablo porque algo me frena. ¿Y qué es lo que me frena? Entonces, lo que me frena es el miedo. Lo que me frena es que me siento ridículo. Lo que me frena es que me van a rechazar. Entonces uno tiene que tener claras esas dos preguntas. En esto, ¿qué me empuja? Y en esto, ¿qué me frena? ¿Cuáles son entonces mis miedos? ¿Cuáles son entonces las amenazas que he recibido? ¿Cuáles son entonces las manipulaciones
de las que yo puedo ser objeto. Porque cuando una persona trata de frenarte, va a utilizar eso, ¿no? Va a utilizar amenazas, va a utilizar seducciones, va a utilizar manipulaciones. Tal vez esas tres son las más grandes. Entonces yo tengo que revisar qué es lo que me frena. ¿Cómo aparecen estas dos preguntas en la vida de Catalina? Bueno, lo primero, sobre el conocimiento de sí mismo, está en muchísimas páginas de sus escritos. Y esto segundo, aparece en muchas cartas también. Sobre todo cuando ella tiene que exhortar a otras personas a que sean valientes. Al hablarles de que sean valientes, con mucha frecuencia tiene que mencionar el miedo. ¿A qué le tiene miedo? Que no sea por un respeto humano que usted esté haciendo lo que está haciendo. Donde uno ve más desbordado el lenguaje de Catalina es cuando sucede el cisma. En 1378, cuando ella tenía 31 años de edad, en 1378 sucede que eligen papa en Roma. Y bueno, ya quedó el Papa y todo quedó en orden y el Papa quedó en Roma. Pero cuando se retiran los cardenales franceses, que era un buen número porque la Iglesia había tenido al Papa durante cerca de 70 años en Aviñón, Francia, entonces había un buen número de cardenales franceses. Cuando se retiran los cardenales franceses, a los pocos días se reúnen allá en Aviñón, en lo que había sido la sede papal, y dicen, la elección de Roma no es válida porque todos estábamos amenazados. Esa elección es inválida. Ahora sí vamos a elegir. Y entonces eligen otro papa. Esto sucede en 1378. Entonces había un papa en Roma y había otro papa en Aviñón. A eso se le conoce como el cisma de Occidente. Catalina les escribe a estos cardenales franceses. Sus palabras son increíblemente duras y básicamente lo que dice es: usted no tiene que tener alianzas con nadie sino con Dios. Entonces, los dos primeros criterios para poder moverse uno en esas preguntas, ¿qué tanto tengo que padecer? ¿Qué tanto tengo que denunciar? ¿Cuánto tengo que esperar? ¿O cuándo tengo que actuar? Las primeras dos preguntas son esas. Revísate qué es lo que te impulsa y revísate qué es lo que te frena. Y lo que te frena entonces muy a menudo es el miedo, las conveniencias, las manipulaciones, la ignorancia, la cobardía. Entonces, revisa eso. ¿Qué tanto poder tiene eso dentro de ti? Porque si eso tiene poder dentro de ti, entonces quizás en el momento en el que tendrías que hablar, pues no hablas. Una de las frases más conocidas de Catalina es aquella en que dice: gritad porque de tanto callar el mundo se pudre. El mundo se pudre por no hablar. Hay que hablar. Entonces, tenemos esos dos primeros criterios. Los dos primeros criterios, qué me empuja y qué me frena. El tercer criterio es levantarse, consiste en levantarse por encima de las conveniencias. Y la pregunta ahí es: ¿cómo queda la gloria de Dios aquí? ¿Cómo queda la gloria de Dios aquí? Yo me atrevo a decir que estas preguntas tienen un orden. O sea, yo diría que hay que hacérselas uno en este orden. ¿Por qué? Porque si uno empieza a hacerse las preguntas empezando por esta tercera, ¿cómo queda la gloria de Dios aquí? Muy fácilmente uno puede entender como gloria de Dios algo que simplemente a uno le conviene. Voy a dar un caso. Pensemos en lo que ha sucedido muchas veces en las comunidades religiosas. A lo largo de los siglos ha habido grandes santos que han sido reformadores de comunidades religiosas. Pero esa reforma nunca ha sido del todo tranquila. Entonces vamos a recordar un caso del siglo XVI, Santa Teresa y San Juan de la Cruz, en la orden carmelitana.
Claro, cuando Santa Teresa empieza su camino de fundar monasterios y empieza a que esos monasterios sean para tomarse en serio la vida contemplativa y, como se dice, volver a las raíces, pues todos sabemos lo que eso va a provocar. Eso va a provocar tensiones, descalificaciones, calumnias, ironías, sorna. ¡Ay, las perfectas! Ahora ya se reunieron. Callad, callad, hermanas, que las perfectas se las llevó todas Teresa. Juá, 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 y todas se ríen. O sea, eso trae muchas burlas. Entonces fíjate que este es un discernimiento espiritual muy fino. ¿Qué hubiera pasado si Teresa empieza por hacerse la tercera pregunta antes de las dos primeras? La tercera pregunta dice, ¿cómo queda la gloria de Dios aquí? Esa es lo que dice la tercera pregunta. ¿Qué pasa si Teresa, antes de empezar su reforma, se pregunta, ¿cómo queda la gloria de Dios aquí? ¿Qué tal que ella hubiera respondido? Esto va a traer toda clase de discusiones, divisiones, peleas, descalificaciones, insultos, hasta blasfemias. No, esto no puede ser de Dios porque va a traer muchos problemas. Y en medio de toda esta tensión y de toda esta confusión, eso no le da la gloria a Dios. Pero si uno escarba un poquito, uno se da cuenta que debajo de esas frases, en el fondo, ¿qué era? En el fondo es el miedo porque van a empezar a calumniarme a mí, y van a empezar a meterse conmigo, y van a empezar a escrutar mi vida y a mirarla con lupa, no ciertamente para quererme, sino para detestarme. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que las preguntas hay que hacerlas en orden. Primero tengo que revisar demasiado bien qué es lo que me está empujando. Tengo que revisar demasiado bien qué podría estarme frenando. Una vez que ya está despejada esa parte como interior, como que ya se ha limpiado la ventana, ya puede entrar la claridad. Y entrando la claridad, entonces pregunto, ¿cómo queda la gloria de Dios aquí? Esa fue la misma actitud que tomaron los dominicos en el siglo XVI, en los comienzos de la conquista, cuando aquel gran predicador, Antonio de Montesinos, empieza a denunciar los abusos de algunos conquistadores españoles contra la población indígena. Y de nuevo, creo que el ejemplo cabe aquí. Si ellos hubieran pensado simplemente, no, esto va a traer muchos problemas, esto va a traer divisiones, la división no es de Dios. Ay, Dios mío, yo cuántas veces he oído eso. La división no es de Dios. ¿Qué tal que Santa Teresa hubiera dicho la división no es de Dios y entonces sigamos todas en la mediocridad en el monasterio? Pero entonces, no, un momentico, yo soy la profetisa del siglo XVI y yo voy a transformar esto. Cuidado. Por eso estas preguntas tienen un orden. Y en ese orden, solo al llegar al tercer paso, uno debe preguntarse, ¿y aquí cómo queda la gloria de Dios? Sobre todo, porque descubrir la gloria de Dios tampoco es tan fácil. Es muy frecuente que se confunda la gloria de Dios con una victoria. Hay una cierta influencia protestante o protestantoide que identifica la manifestación de la gloria de Dios con una victoria, y cuanto más ostentosa y cuanto más espectacular, más gloria para Dios. Entonces eso pasa. Alguien podría pensar, si todo nos sale bien, quiere decir que esta era la gloria de Dios. Pero para eso están los santos. A ver, ¿cómo termina la vida de Catalina? La vida de Catalina termina con esta mujer absolutamente consumida por el dolor, dolida, frustrada, si lo quieres mirar así, voy a ser muy duro, fracasada. ¿Por qué? Porque lo que ella más quería era que se reparara ese dogma, ese cisma tan terrible. Eso era lo que ella quería, que se acabara la división. Se murió y no se había reparado. Entonces uno puede decir, eso no es la gloria de Dios porque fracasó. Ten mucho cuidado con ese lenguaje, porque es que la gloria de Dios está en primer lugar en la fidelidad. Las dos palabras, los dos términos que identifican a Dios en el Antiguo Testamento son: Él es fiel y misericordioso. Y la manifestación de la gloria de Dios está sobre todo en eso, en la fidelidad y en la compasión sin límites, especialmente por los pobres pecadores.
Entonces, cuidado con confundir gloria de Dios con éxito mundano, que es uno de los muchos daños que ha causado una gran rama del protestantismo, sobre todo este protestantismo de sectas, entre nosotros. Nos ha metido mucho en la idea de que si las cosas salen fantásticamente bien y todo el mundo aplaude y todos están contentos, ahí está la gloria de Dios, ahí se ve la gloria de Dios. Tener cuidado con eso. Por otra parte, hay que tener en cuenta que la gloria de Dios siempre conecta con la palabra conversión. Es decir, si ustedes quieren tener así una referencia bien pequeñita, pero bien certera, sobre por dónde busca uno la gloria de Dios, es eso. ¿Fuiste fiel al Señor? Sí. ¿Fuiste compasiva con tu prójimo, incluyendo el que te ofende, incluyendo el que no te quiere, incluyendo el que te rechaza? ¿Fuiste compasiva hasta el límite de tu corazón? Sí. ¿Buscaste y hasta donde fue posible se dio conversión? Sí. Si esas tres preguntas tienen como respuesta sí, uno puede decir, ahí vamos en la gloria de Dios. Si no se dan esas respuestas, yo digo, con una sola que falle, ya cabe de dudar mucho. Yo tengo una gran compasión, pero yo no he sido fiel a mis compromisos con el Señor. Queda un gran interrogante. Yo he sido fiel, yo he sido compasivo. Lo que pasa es que nadie se convirtió. Queda un gran interrogante. Realmente, esos tres criterios son los que nos ayudan a tener certeza sobre esa obra divina y sobre esa gloria de Dios. ¿Fuiste fiel? ¿Fuiste compasivo, fiel al Señor? ¿Fuiste compasivo, compasiva? ¿Y hubo conversiones? Si eso se dio, hubo gloria a Dios. Entonces fíjate cómo este itinerario va con mucho orden, mucho orden. Empiezo por revisarme. ¿Cuál es el amor que me mueve? ¿Qué quiero ganar yo en esto? ¿Dónde están mis intereses aquí? Segundo, ¿qué es lo que me está frenando? ¿Bajo qué presiones estoy? ¿Me están manipulando? ¿Me están manejando? ¿Hay miedo? ¿Hay ganancias escondidas? ¿Hay seducción en esto? De cualquier motivo que sea. Tercero, ¿cómo queda la gloria de Dios aquí? Esas tres preguntas son muy importantes. Y el cuarto criterio es el bien común. Y lo podemos formular de esta manera. ¿Es esta la mejor propuesta para el mayor número de personas? Esto es lo fascinante de Catalina en Florencia. Si ustedes recuerdan, o si no, por favor, denle una lectura a ese pasaje de la vida de ella. Si ustedes recuerdan, ella se encuentra en Florencia con que la señoría, que se llamaba, ese era como el senado pequeñito allá que tenían los florentinos, la señoría florentina estaba encerrada en sus intereses. Y yo me atrevo a decir, pues que no sea una ofensa para Cristo, pero yo me atrevo a decir que también había mucho, pero muchísimo egoísmo y muchísima cerrazón del lado pontificio. Entonces, resulta que lo que hace Catalina, y lo hace con el sublime testimonio de su santidad, que deja deslumbrada a la gente, porque es que parece que era una cosa así, deslumbrante. Acuérdese el elogio que hizo San Pío, ese no es San Pío II, que lo hemos incorporado en la oración de Santa Catalina. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Eso es demasiado elogio para un santo, y eso se dice de Catalina. Entonces, es evidente que ella, con su manera de vivir, con su testimonio tan tremendo de oración y de santidad, y luego con su manera de predicar, ¿qué es lo que hace? Mostrar un bien mayor. O sea, no va a haber paz mientras tú estés encerrado en tus intereses y el otro encerrado en sus intereses. Pero si logramos que tú te abras al bien mayor y que tú te abras al bien mayor, y si miramos hacia ese bien mayor, que es la famosa teoría de la Iglesia sobre el bien común, puede haber paz.
Entonces resumamos y terminemos. Lo que hemos estado haciendo a lo largo de esta serie es hablar de paradojas. Hoy nos hemos querido centrar en la paradoja de la construcción de la paz. ¿Cómo es paradójico? ¿Cómo es difícil la construcción de la paz? Luego hemos visto que la paradoja se puede expresar muy bien con 4 verbos, que son el padecer y el denunciar, el esperar y el actuar. Y entonces nos hemos preguntado, ¿cuándo una cosa y cuándo la otra? ¿Cuándo tengo que pasar de uno al otro o del otro al uno? Y hemos enunciado 4 criterios. Esos 4 criterios son: primero, revisa tus motivaciones. Segundo, pregúntate qué te puede estar frenando o qué te puede estar gobernando o manejando. Tercero, pregúntate cómo queda la gloria de Dios en eso que tú quieres hacer o en eso que tú quieres padecer. Y al buscar la gloria de Dios, pregúntate si tus acciones son testimonio de un Dios que es fiel, de un Dios que es compasivo y de un Dios que transforma. Si hay mucha compasión pero no hay conversión, no, eso no es engaño, trampa. Yo compadezco y compadezco, pero no hay conversión, no, trampa. Entonces, buscar la gloria de Dios en tercer lugar. Y el cuarto, hacerse la pregunta, ¿esta es la mejor solución para el mayor número de personas? O como algunas veces ha dicho el Papa Francisco en sus enseñanzas, ¿quiénes están quedando por fuera? ¿Quiénes se me están olvidando? ¿Quiénes no van a recibir nada? Entonces, yo tengo una gran propuesta de paz para una pareja que tiene muchos problemas. La gran propuesta de paz es: señora, aguante todo, ya está la paz. Un momento, pero ¿dónde queda ella? ¿Dónde queda su corazón? ¿Dónde queda su dignidad? ¿Dónde queda su felicidad? Entonces, por eso hay que hacerse esa cuarta pregunta, porque se puede tener un hogar relativamente tranquilo, que eso no es paz, sino una especie de tranquilidad, donde se está abusando de la esposa, y todo es muy tranquilo porque el uno dice y la otra obedece, y después la otra obedece y el uno dice y todos tranquilos. Eso no es lo que Dios quiere. Tenemos que hacernos esta pregunta: ¿quién se está quedando por fuera? ¿Quién se nos está olvidando? Y en ese sentido nuestra fe católica es preciosa, porque al mirar quién se nos está olvidando tenemos que revisar, incluidos los que no han nacido, incluidos los que parecen inútiles, los que parecen discapacitados, los que parecen subhumanos, porque son migrantes, porque son de otra raza, porque tienen otras características sociales o de cualquier otro género. Entonces la paz se construye de una manera paradójica que a veces requiere unas cosas y a veces requiere otras, pero vemos que hay unas luces que nos orientan en ese camino. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.